¿Qué pasa cuando un hombre que no cree en nada encuentra, a 3 metros bajo tierra, algo que no debería existir? Un prodigio de la Virgen María que hasta hoy nadie ha podido explicar. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde donde nos ves y qué hora es allí. Quiero saber hasta dónde está llegando la esperanza de la Virgen María. ¿Conoces a ese tipo de hombre que se levanta antes de que amanezca, toma café negro sin azúcar y sale de la casa sin decir una palabra? El que trabaja 10, 12 horas seguidas, vuelve, calienta lo que sea en el microondas y se queda dormido frente a la televisión encendida. Diego Navarro era ese hombre. 41 años. 19 de ellos sentado en una retroexcavadora, abriendo zanjas y moviendo tierra en obras públicas del área metropolitana de Monterrey, sobre todo en Apodaca. Las manos de Diego tenían callos como cicatrices de batalla, y la espalda le crujía como si cada vértebra cargara con su propia historia. Su departamento, bueno, llamarle hogar era generoso. De esos lugares que parecen habitación de hotel, todo lo justo para funcionar, pero sin vida. Sin una foto colgada, sin una planta a punto de morirse, sin siquiera un plato olvidado en el fregadero que delatara la presencia de alguien. Ese era el mundo de Diego. Llevaba 4 años divorciado. Su exesposa, Laura, se fue después de años intentando alcanzar a un hombre que se sentía cada vez más lejos. «Estás aquí, pero no estás», le dijo en su última discusión. «Es como abrazar una pared». Él no discutió. No le rogó que se quedara. Solo asintió y la vio hacer la maleta. Pero había algo que Diego escondía de todos. Algo que estaba destruyendo su vida más que el divorcio, más que la soledad, más que cualquier otra cosa, el dolor. ¿Alguna vez has sentido un dolor que no se va? No hablo de un dolor de cabeza ni de agujetas después de un día pesado. Hablo de un dolor que se despierta contigo, trabaja contigo, come contigo y se acuesta contigo. Un dolor tan presente que olvidas cómo era vivir sin él. Diego tenía una hernia de disco, L5S1. La doctora fue clara. Muy severa. La última especialista que consultó, la doctora Castañeda, no dio rodeos. Señor Navarro, la cirugía es una opción, pero necesito ser honesta. Por la ubicación y la gravedad de la lesión, existe un riesgo real de complicaciones. Hablamos de posible pérdida de fuerza o movimiento en las piernas, incluso parálisis parcial o total. Diego guardó silencio un largo rato. ¿Y si no me opero? El dolor continuará. Probablemente empeore. Va a necesitar medicamentos cada vez más fuertes. En un par de años tal vez ya no pueda trabajar. Era elegir entre 2 sentencias. Arriesgarse a quedar paralizado o aceptar una vida de dolor crónico hasta no poder moverse. Diego eligió el dolor. Sus compañeros de obra se dieron cuenta, claro, pero nadie dijo nada. Diego no era de los que aceptan ayuda. No era de los que muestran debilidad. «Estoy bien», decía cuando alguien preguntaba. «Nomás dormí chueco». Siempre la misma respuesta. Siempre la misma mentira. Siempre la misma mentira. Fue un martes de septiembre cuando todo empezó a cambiar. La obra era un nuevo parque industrial en los límites de Apodaca, un proyecto enorme, meses de trabajo, camiones entrando y saliendo como si la tierra tuviera prisa por moverse. Diego llevaba en la retroexcavadora desde las 7 en punto. Trabajo de rutina. Tierra, tepetate, más tierra. El cazo mordía el suelo y soltaba toneladas en la góndola del tráiler a un costado. Diego lo hacía en automático, la mente en otra parte y el cuerpo repitiendo los movimientos que conocía desde casi 2 décadas. Serían las 10 de la mañana cuando ocurrió. La máquina se trabó. No sonó a falla del motor. No estaba caliente. Simplemente se detuvo. Diego frunció el ceño. Intentó de nuevo. Bajó el cazo y se volvió a amarrar. Se bajó de la cabina, caminó hasta el borde de la excavación y miró hacia el fondo. A simple vista no había nada especial. Tierra oscura, algunas piedras. Pero cuando se agachó para mirar de cerca, vio algo distinto. Una superficie demasiado lisa para ser piedra natural, demasiado clara para raíz o escombro. ¿Qué era eso? Se acercó el ingeniero Salgado, casco en mano y cara de prisa. «Hay algo aquí abajo», dijo Diego. «La máquina no pasa». Salgado miró el hueco y soltó un suspiro. «Debe ser roca dura o una losa vieja. Suele pasar». «No parece roca», contestó Diego. «Entonces sácalo a mano y vemos qué es». «No podemos atrasar el programa». Diego tomó una pala y empezó a cavar alrededor del obstáculo. Se le sumaron Memo y Chuy.
Con cada palada aparecía un poco más de aquella superficie extraña. No era roca. No era concreto. Era blanca, lisa, con relieves que parecían esculpidos. Dios santo, murmuró Memo. Diego siguió cavando, ahora con más cuidado. Poco a poco la forma comenzó a revelarse. Primero un rostro sereno, con los ojos cerrados, luego un velo, unas manos juntas en oración, un manto que caía en pliegues finísimos. Era una estatua. Una estatua de la Virgen María, de casi 1,80, antigua por el aspecto, pero intacta, perfectamente intacta, como si la hubieran enterrado ayer y no hace décadas, quizás siglos. La capa blanca que la cubría parecía calendurecida, debajo, asomaba pintura vieja, vestigios de azul y dorado como en las imágenes coloniales. Diego dio un paso atrás sin entender lo que estaba sintiendo. No era miedo. No era sorpresa. Era otra cosa. Los detalles impresionaban. Los pliegues del manto se veían tan reales que uno esperaría que el tejido se moviera con el viento. Las manos, unidas en oración, mostraban dedos delicados, uñas perfectas. Y el rostro. El rostro tenía una expresión de paz tan honda que Diego sintió el impulso de apartar la mirada. ¿Alguna vez has visto algo tan hermoso que doliera? Es una sensación extraña. La belleza no debería causar dolor, pero a veces lo hace. A veces ves algo tan puro, tan perfecto, que te hace notar que tan roto estás por dentro. Diego no lo pensó en ese momento. Solo lo sintió. Los demás se hicieron hacia atrás, algunos se persignaron, y uno, el más viejo, don Memo, se quitó la gorra y agachó la cabeza con respeto. Es una señal, murmuró. Diego no dijo nada. No creía en señales. Llegó el ingeniero Salgado con una mezcla de sorpresa e irritación en la cara. ¿Qué es eso? Una estatua, dijo Diego, sin apartar la vista del rostro sereno de la Virgen. Ya veo que es una estatua. La pregunta es ¿qué hacemos con eso? Diego no respondió. Estaba demasiado ocupado observando la pieza. Había algo que lo jalaba, y no era solo el hecho de que estuviera enterrada a más de 3 metros en un terreno que debía ser pura tierra y piedra. Era otra cosa. Algo que no sabía nombrar. Sáquenla de ahí, dijo Salgado. Échenla a un lado. Tenemos que seguir. ¿Qué quieren? ¿Llamar a un museo? Esto es una obra, no una excavación arqueológica. Seguro es alguna cosa vieja que alguien enterró hace 50 años. No vale nada. Diego miró de nuevo la estatua. ¿Y si sí valía? No era religioso. No iba a misa, no rezaba, no creía en nada que no pudiera palpar. Pero sabía que había coleccionistas que pagaban fortunas por antigüedades religiosas. Y esa imagen se veía vieja. Muy vieja. Me la llevo, dijo. Salgado encogió los hombros. Haz lo que quieras. Nomás quítala de mi obra. Con ayuda de Chuy y don Memo, Diego la sacó del hueco. Pesaba, pero no tanto como aparentaba. La cargaron entre los tres y la subieron con cuidado a la batea de su camioneta. Durante todo el proceso, Diego sintió algo extraño, una sensación difícil de ubicar, como si alguien lo estuviera mirando. Tonterías, se dijo. Es solo una estatua. Ese día llegó a casa más tarde de lo normal. Con esfuerzo bajó la imagen de la camioneta y la arrastró hasta el garaje. La dejó recargada contra la pared, entre herramientas y cajas viejas que nadie abría. ¿Qué iba a hacer con ella? El plan original era investigar su valor y venderla a algún coleccionista. Pero ahora, viendo ese rostro sereno bajo la luz amarillenta del garaje, Diego sintió una vacilación rara. Mañana, pensó. Mañana veo qué hago. Esa noche durmió mal. El dolor de espalda estaba más intenso que de costumbre y se despertó varias veces. A las 3 en punto se rindió. Fue a la cocina, tomó su medicamento con un vaso de agua y se sentó en la oscuridad. Pensó en la estatua. Por alguna razón no podía sacarla de la cabeza. Te estás volviendo loco, se dijo. Es solo piedra. Cuando amaneció y Diego abrió el garaje, lo primero que hizo fue mirarla otra vez. La luz de la mañana entraba por la ventanita sucia y la iluminaba distinto. Ahora veía los detalles, los pliegues delicados del manto, la expresión de serenidad absoluta, las manos tan reales que daban ganas de tocarlas. Se acercó, extendió la mano y tocó la superficie de la estatua. Estaba fría. Normal. Era piedra. Pero por un segundo, solo un segundo, Diego sintió algo. Un cosquilleo en las yemas de los dedos. Una tibieza que subió por el brazo como un hilo de agua caliente. Tonterías,
repitió en voz baja. La mente te está jugando. Se fue a trabajar. Los días que siguieron fueron normales. O al menos eso parecían. Diego llegaba a la obra, se subía a la retroexcavadora, cumplía su turno y volvía a casa. La estatua seguía en el garaje, en el mismo rincón donde la había dejado, juntando polvo junto a las llaves inglesas y las cajas con cables viejos. Aún no investigaba su valor. No había llamado a ningún anticuario ni a ningún coleccionista. Siempre había una excusa. Estaba cansado. Lo haría mañana. No tenía la cabeza para eso. La verdad era que algo lo detenía. Una resistencia que no sabía explicar. Fue al quinto día cuando notó algo raro. El dolor era distinto. No había desaparecido. Ahí seguía, latiendo en la base de la columna como siempre, pero parecía más pequeño, menos intenso, como si alguien hubiera bajado el volumen un par de puntos. Diego frunció el ceño. Trató de recordar si había hecho algo diferente, si tomó otro medicamento, si durmió en otra posición. Nada. Ha de ser mi imaginación, pensó. Un buen día. Todos tienen un buen día de vez en cuando. Pero al día siguiente también fue bueno. Y el que siguió. Y el otro. En la segunda semana notó otra cosa. Se movía distinto. Ya no caminaba encorvado como si cargara un costal. Dejó de apoyarse en la mesa para ponerse de pie. El cuerpo parecía haber recordado cómo moverse sin pedir permiso. 3 semanas después, Diego pidió cita. No quería hacerlo. No le gustaban los hospitales. No le gustaban los estudios. No le gustaba sentarse en una sala de espera a ver revistas viejas. Pero necesitaba entender qué estaba pasando. El dolor había seguido bajando. No se fue del todo, pero estaba en un nivel que no sentía desde hacía años. Podía trabajar toda la jornada y aún tener energía al llegar a casa. Eso no era normal. No tenía sentido. La doctora era la misma que le dio el diagnóstico inicial, la doctora Castañeda, unos 60 años, lentes de pasta gruesa y una expresión de preocupación permanente. Señor Navarro, dijo cuando Diego le contó, las hernias discales no mejoran solas. No así. Necesito nuevos estudios. Diego se hizo todo. Resonancia magnética, placas, lo que pidieron. Una semana después estaba de regreso en el consultorio. La doctora Castañeda estaba sentada detrás del escritorio con una expresión que Diego no le había visto nunca. Se lo digo con franqueza, señor Navarro. No entiendo lo que estoy viendo. Diego sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿Qué es? La doctora abrió las imágenes en la pantalla. Mire. Esta es su resonancia de hace 6 meses. Señaló con el cursor. Aquí se ve claramente la hernia L5S1, como le había dicho. Severa. Diego asintió. Recordaba esa imagen, recordaba haberla mirado intentando entender cómo algo tan pequeño podía provocar tanto dolor. Recordaba esa imagen, recordaba cómo se había quedado mirándola intentando entender cómo algo tan pequeño podía provocar tanto dolor. Y esta, continuó la doctora Castañeda, es su resonancia de ayer. Cambió a otra pantalla. Diego miró y volvió a mirar sin comprender. ¿Dónde está la hernia? La doctora negó con la cabeza. Justo eso intento entender. Sigue ahí. Pero mire, compare las dos imágenes. Esto no tiene sentido, dijo en voz baja. Las hernias no regresan así. Diego se quedó callado un buen rato. Entonces no necesito cirugía. La doctora dudó un segundo. Con lo que veo ahora, no. Diego salió del consultorio en estado de choque. Era imposible. Cosas así no pasan. No en la vida real, no a él. Pero estaba pasando. Una semana después entró al garaje a buscar un desarmador. Era sábado por la mañana. Iba a arreglar una llave que goteaba desde hacía meses. Entonces lo sintió. El olor a rosas. Se detuvo en medio del garaje. Miró alrededor. La estatua estaba en el mismo lugar de siempre. Pero el olor era imposible. Aquel sitio siempre olía a aceite de motor, grasa, polvo, gasolina vieja. No había una sola flor. Nada que explicara ese aroma. Y sin embargo estaba ahí, fuerte, real, inconfundible, rosas frescas, como si alguien acabara de dejar un ramo enorme frente a él, con una nota invisible que dijera aquí. El corazón le empezó a latir más rápido. Caminó hacia la estatua siguiendo el olor. Mientras más se acercaba, más intenso se volvía. Entonces sintió otra cosa. Calor. Una tibieza que lo envolvió como una cobija, como un abrazo que no exige nada. Y la vio.
Del otro lado del garaje, una mujer. Diego parpadeó. La mujer seguía ahí. No era una sombra. No era su mente cansada jugando. Era real. Llevaba un manto azul que parecía hecho de cielo, una túnica blanca que irradiaba una luz suave aunque no había ninguna lámpara encendida. Las manos extendidas en un gesto de bienvenida, de esas manos que uno reconoce sin haberlas visto nunca. Pero fue el rostro lo que le cortó la respiración. Una belleza que te hace recordar todo lo puro y lo bueno del mundo. Las mañanas de domingo en la infancia. La sonrisa de tu madre. El olor a pan dulce saliendo del horno. Todas esas cosas simples y perfectas que olvidaste que existían. Y los ojos, mirándolo directamente, llenos de una compasión tan honda que Diego sintió que ella podía ver cada herida, cada dolor, cada momento de desesperación de su vida. Cada vez que mintió, cada vez que se cerró, cada vez que eligió la soledad porque dolía menos que arriesgarse a ser herido. Ella veía todo. Y aún así no había juicio en esos ojos. Solo amor. Un amor tan grande que Diego no sabía que pudiera existir. Un amor que no pedía nada a cambio, que no exigía que fuera mejor o más fuerte o más digno. Un amor que lo aceptaba exactamente como era en ese instante. Diego quiso decir algo, pero no pudo. Las palabras se le murieron en la garganta. Y entonces, sin saber por qué, recordó. Su mamá, ida desde hacía 12 años, Rosario, devota de la Virgen, rezando el rosario por él cada noche mientras él fingía no escuchar para no sentir. Era profundamente devota de la Virgen y rezaba el rosario cada noche por él. Pensar en eso aún pesaba demasiado. Diego había enterrado todo, los recuerdos, los objetos, las oraciones, no porque no amara a su madre, sino porque sentía que aquella fe tan sincera no la había salvado de la enfermedad. Cuando ella faltó, simplemente cerró el corazón. 12 años después, algo se rompió por dentro y cayó de rodillas. Llegaron las lágrimas. 12 años de lágrimas por la madre a la que nunca lloró como debía. Por el matrimonio que dejó morir. Por la vida que había desperdiciado encerrándose en sí mismo. Lloró como no lloraba desde niño, sin vergüenza, sin intentar detenerse. Y todo el tiempo sintió esa mirada sobre él, ese amor que no pedía nada a cambio. Cuando por fin pudo levantar la cabeza, la mujer ya no estaba, pero el perfume a rosas permanecía. Ese mismo fin de semana, Diego se puso a trabajar en el patio trasero. No tenía gran cosa. Un rectángulo de tierra olvidado durante años, con maleza hasta la rodilla y cacharros oxidados. Pero era suficiente. Primero limpió todo, arrancó hierbas, juntó basura, niveló el terreno con la pala y el rastrillo. Luego coló una base de concreto. Sencilla, pero firme. Un lugar digno. Cargó la estatua desde el garaje hasta el patio y la colocó sobre la base, centrada, mirando hacia la casa, como si cuidara la entrada de algo nuevo. No terminó ahí. Al día siguiente fue a un vivero. No sabía nada de jardinería. Nunca había sembrado ni una semilla, pero tenía clarísimo lo que quería: rosas. Compró rosales blancos y rojos, tierra abonada, composta, fertilizante, guantes, tijeras de podar y una manguera nueva. La muchacha del vivero le explicó a ojo de buen cubero la distancia entre plantas, la orientación del sol, cómo preparar el hoyo y romper el terrón de las raíces. Diego escuchó en silencio y memorizó cada instrucción como si fuera un manual de maquinaria. Cuando terminó, se quedó de pie mirando lo que había creado. La imagen de la Virgen rodeada de rosales, la base aún húmeda, la tierra oscura recién removida, el olor verde de lo vivo subiendo con la brisa caliente. Era simple, pero era hermoso. El manto azul de la estatua le recordó a la Virgen del Roble que su mamá tanto amaba. Por primera vez en años, Diego sintió algo que había olvidado que existía. Paz. Los meses que siguieron trajeron cambios que jamás habría imaginado. El dolor siguió disminuyendo. No desapareció por completo. Había días malos todavía, pero cada vez más esporádicos y soportables. Sin embargo, la sanación del cuerpo no fue lo único que cambió. Diego empezó a hablar más con los vecinos. Gente que había vivido junto a él durante años y a la que nunca había saludado. Comenzó a decir buenos días, a aceptar la invitación a una carne asada, a ofrecer ayuda cuando veía a alguien batallando con una llanta ponchada o con la fuga de agua. Una noche hizo algo que no hacía desde hacía mucho. Marcó el número de Laura, no para pedirle que volviera ni para reabrir heridas, solo para pedir perdón. Sé que no fui un buen esposo, dijo. Sé que tú intentaste y yo no me dejé. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo y que lo siento. Laura no volvió.
El matrimonio se había roto hacía demasiado tiempo. Pero la conversación terminó en paz, sin rencor, sin ira, con algo que sabía a descanso. Y eso bastó. A veces, sentado en el patio, mirando la estatua rodeada de rosas, Diego le hablaba. No eran rezos formales, sino pláticas simples sobre el día, sobre el trabajo, sobre su mamá y el hueco que dejó. Y al hablar, el aire parecía volverse más ligero, como si cada palabra encontrara un lugar donde descansar. No eran oraciones formales. Eran conversaciones sencillas sobre el día, sobre el trabajo, sobre la madre que extrañaba. Y a veces, solo a veces, cuando el viento soplaba con la medida justa y los rosales se mecían despacio, Diego podía jurar que sentía de nuevo aquella mirada, ese amor que no pedía nada a cambio. Un año después de encontrar la estatua, Diego estaba en otra obra, otro proyecto grande a las afueras de Monterrey. Operaba la retroexcavadora cuando la máquina se detuvo. Diego sonrió. Bajó de la cabina para revisar. Mientras caminaba hacia el punto donde la cuchara se había amarrado, pensó en cómo había cambiado su vida desde aquel martes de septiembre. Había encontrado una imagen. Quiso venderla por dinero y, en cambio, le había dado algo que ningún dinero del mundo puede comprar. Sanación. Paz. Fe. La fe de saber que hay cosas que no se explican, misterios que no necesitan resolverse, una gracia que no se gana sino que se recibe. Se asomó al hoyo. Era solo una piedra, una roca cualquiera. Sonrió de todos modos, porque ahora ya sabía. A veces las cosas se detienen por una razón. Y a veces lo que encuentras a 3 metros bajo tierra es exactamente lo que más necesitabas. Antes de terminar, te invito a ser parte de nuestra comunidad de oración a la Virgen María. Un espacio de fe y esperanza donde personas de todo el mundo se unen para rezar y compartir las gracias recibidas. Si sientes en el corazón el deseo de unirte a esta cadena de oración, toca el botón de unirte y ven a rezar con nosotros. Y mira, si llegaste hasta aquí, hazme un favor. Escribe en los comentarios, Rosas del Roble, el perfume que lo cambió todo. Quiero ver cuántos corazones alcanzó de verdad esta historia. Cada vez que lea esas palabras sabré que hay una persona más que cree que los milagros de la Virgen María siguen pasando. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuenta en los comentarios algún milagro que hayas presenciado o vivido y comparte este vídeo con quien necesite renovar su esperanza hoy.